Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Bueno, aquí de nuevo tu hermano Pedro. Bueno, en esta ocasión quiero seguirles explicando sobre la serie del amilenialismo y de qué se sigue tratando esto. Cada vez se pone más complicado, pero se pone más bueno. Bueno, antes de seguir explicando, como siempre les digo, por favor suscríbanse al canal, aprieten la campana para que sepan cuando estoy sacando nuevos videos. Ya vuelvo enseguida. Bueno, en el capítulo anterior le he estado explicando qué o en qué consistía el milenio. Ya hemos llegado a Apocalipsis 20. Bueno, en Apocalipsis 20 cuenta de un milenio que supuestamente, según como lo creen los pretribulacionales, ¿verdad? Que esto es literal y que la iglesia va a pasar por 1000 años de tribulación en el futuro. Bueno, para que esto fuera verdad, tendrían que pasar dos cosas. No estoy diciendo que sea mentira, sencillamente de que no creemos los amillenalistas de que esos 1000 años sean futuros y que sean 1000 años como está diciendo simbólicamente o como describió Juan. Y eso lo hemos probado en otros capítulos. Sino que bueno, en ese milenio, para probar de que ya está vigente, tenían que pasar dos cosas. Una era que el diablo, ¿verdad? Satanás y la serpiente antigua tenía que ser atada. Y eso lo vimos, y vamos a recapitular un poco en Apocalipsis 20 del 1 al 3, donde dice: vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Pues entendemos que no puede ser literal de qué tamaño es la cadena en que atan a Satanás, siendo un ser espiritual. Y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de eso, de ser atado por un poco más de tiempo. Pues vimos, recapitulando, de que el Señor se le dio las llaves a nuestro Señor Jesucristo por medio de la resurrección, las llaves del abismo, las llaves de la muerte, ¿verdad? Y la resurrección, y venció el pecado en la cruz, así atando a Satanás. Pero lo que a mí me incumbe en este capítulo es demostrar que también existe en este medio, en este milenio, ¿verdad? Que sucede aquí en la tierra, también ese milenio incurre también en el cielo. ¿Por qué? Porque podemos ver en el versículo 4, del 4 al 6, donde Juan cuando mira y ve tronos. Y podemos ver en la Biblia que cada vez que Juan mira tronos está hablando de una realidad existente. Hay varios versículos en la Biblia, hay alrededor de 47 versículos que hablan de tronos, y cuando se está hablando de tronos, de 40 de ellos se está hablando de una realidad existente que ya está ocurriendo. Por eso, vamos a leer en el versículo 4, donde dice: y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi que las almas de los decapitados. Y podemos entender muchas veces por almas que estas almas es cuerpo y alma, pero en este caso no estamos hablando de cuerpos glorificados, sino estamos hablando, como decía la palabra de Dios, aquellos que estaban debajo de el trono de Dios, que pedían justicia y decían: Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando que se haga justicia? Y el Señor dijo: esperemos un poco más. Eso soy yo parafraseando. Bueno, por eso la palabra del Señor dice en el versículo 4 que después de ver el trono vio a los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen. ¿Acaso no existieron o no existen gentes que ya están en la presencia del Señor, como los mismos apóstoles, en el cual hemos dicho que Juan, cuando escribió este capítulo o esta carta que le manda, esta epístola que le manda a las iglesias para que pudieran ver o consolarse, ¿verdad?, de lo que el Señor le estaba dando por visión, diciendo: no se preocupen, ustedes están viendo a los decapitados, ustedes están viendo a sus hermanos bañados en sangre y sus ropas en tinta,
no se preocupen porque aún aunque lo estén viendo así, hay esperanza. Ellos reinan con el Señor. Ellos están al lado del Cordero. No murieron en vano. Y cuando venga el día postrero, sus cuerpos resucitarán. Por eso dice, por causa de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen y no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Viendo aún así que esos 1000 años, ¿verdad? Ese milenio existente después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a corroborar que cuando Juan ve tronos, y estos tronos que vio Juan de los decapitados que estaban reinando con Cristo, ya, los 1000 años eso era ya, que estaba viendo una existencia, lo podemos ver en Apocalipsis 1:4 también, donde dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros de el que es y el que era y el que ha de venir. De los 7 espíritus que están delante de su trono, o sea, sus 7 espíritus ya están, no es que van a estar, no es en el futuro, ¿verdad? Así como aquellos que estaban reinando, como dice la palabra del Señor, como lo pudimos ver también en el versículo 4, ¿verdad? De Apocalipsis 20. Dice que estos decapitados ya, dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando en pasado, estos ya están desde que Cristo resucitó y ellos murieron decapitados por la causa del Evangelio. Apocalipsis 3:21 podemos ver que dice: al que venciere le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? En mi trono. Como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Acaso el Señor ya venció o no ha vencido? El Señor venció hace tiempo, como hemos explicado antes, en su reino de dominio, cuando venció la muerte, cuando venció el pecado y cuando venció a Satanás y al mundo. Por eso dice: al que venciere, y esto es una promesa, no está diciendo, no está condicionando al que va venciendo, dice: el que venciere, ustedes que ya conocen del Evangelio, tú Juan, tú Pedro, tú apóstol, tú el que está por venir, si tú vencieres, ya tú irás a reinar conmigo, sentado en los tronos. Y tenemos que entender que estos tronos no son literales. No es que Dios está sentado en un trono, no es un viejito con barba sentado en un trono de oro. No, lo que está diciendo la palabra es que estarás gozando, ¿verdad?, de las riquezas en gloria, porque somos coherederos con Jesús en su muerte. Apocalipsis 4:2 dice: y al instante, fíjese, yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido y en un trono uno sentado. O sea que a Jesucristo está reinando por los siglos de los siglos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Por eso podemos ver que cuando la Biblia en muchas ocasiones habla de la muerte espiritual, muchas veces no está hablando de la resurrección física o de la muerte física. Por eso esperamos nosotros que cuando venga el Señor, ¿verdad?, aún reinando, todas aquellas personas que murieron con Cristo recuperen sus cuerpos. Por eso dice la Biblia que en la segunda venida del Señor, cuando habrá juicio, ¿verdad?, los muertos en Cristo resucitarán primero, los cuerpos, y serán cuerpos glorificados. Pero estos cuerpos no reinarán después del milenio, sino que ya están reinando con el Señor las almas, los espíritus, ¿verdad?, que murieron en el Señor. Así que por eso podemos comprobar que de manera de que Apocalipsis no nos habla de unos eventos futuros, sino nos habla de unos eventos en el presente, donde se nos queda plasmado para que nosotros tengamos el consuelo que aunque muramos mañana por cualquier causa, el Señor dijo que estaría con nosotros hasta el día de la redención. El Espíritu Santo estaría con nosotros y reinaríamos con Él. Así que por este medio también hemos comprobado de que no existe un milenio en el futuro, sino que ese milenio lo estamos viviendo y que Satanás ya ha sido atado, ¿verdad? Apocalipsis 20 del 1 al 3 y del 4 al 6, ese mismo milenio, que no son 2 milenios, es el milenio que los muertos en Cristo, ¿verdad?, los espíritus, las almas están reinando ya con Cristo y esperando su cuerpo para ser glorificado. Así que el Señor me los bendiga. Nos vemos en otro capítulo del amilenialismo. Bendiciones.